Yo creo que Dios es bueno y estoy seguro que vos también lo crees. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estaba meditando hace un instante antes de comenzar a orar para que el Espíritu nos esté guiando en una de las motivaciones de esta escuela ministerial. Tiene que ver con que desarrollemos el amor por la palabra de Dios, el amor por las cosas de Dios, el amor por Dios y hacia Dios por sobre todas las cosas. Pero también tiene que comenzar a arder en nuestro interior ese amor por la verdad. Y yo creo que sobre todo en estos tiempos donde nos encontramos con tanta oferta desde luego en el mundo, oferta de los comunicadores, ofertas en las redes sociales, pero también ofertas, aunque suene fuerte, ofertas en el Evangelio. Una especie de llamado o de mostrar, no, pero venga acá que le vamos a ofrecer esto, esto y esto, como si fuera prácticamente un negocio. Y el Evangelio es glorioso y lo que el Señor nos ofrece no se compara con nada. Pero necesitamos desarrollar un amor por la verdad. Y la palabra incluso es muy contundente acerca de esto, es decir, con aquellos que son indiferentes o que no les preocupa demasiado el amor de la verdad. Una de las cosas que siento que el Señor observa es cuál es nuestro grado de interés. ¿Será que anhelamos la verdad de Dios? ¿O nos conformamos con lo que ya recibimos y decimos, con esto me alcanza? Y ahí se puede entrar en un terreno peligroso, porque cuando el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando habla acerca de la manifestación del anticristo, da una sentencia muy contundente sobre aquellos que no aman la verdad, sobre aquellos que no se ocuparon en desarrollar el amor por la verdad. Lo voy a buscar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice el versículo 10. Y podemos leer el 9, porque aquí viene hablando de ese personaje del anticristo. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, la operación de este personaje va a ser de una manera potenciada. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que se pierden. ¿Pero por qué se pierden? Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, lo maravilloso para nosotros es que el Señor sigue enviando bendición. El Señor sigue rodeando a sus hijos. Él nos sigue hablando a través de la palabra gloriosa que nos ha dado, a través de ministros en diferentes lugares, porque Dios habla de muchas formas. El tema es cuál es nuestra actitud ante lo que el Señor está hablando. ¿Será que ya pensamos que no necesitamos? ¿Será que nos hemos vuelto o hemos cerrado el oído a los consejos de Dios? Aquí la sentencia es impresionante. Dios mismo envía, dice aquí, Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Esto es como un círculo, pero un círculo malo para aquellos que no desarrollan el amor por la verdad.
¿Por qué Dios les envía este poder engañoso para que crean a la mentira? ¿Por qué no creen a la verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de no volvernos insensibles, indiferentes, fríos a los consejos, a la palabra que el Señor nos da. A veces me toca hablar con personas que uno dice, qué impresionante cómo han endurecido su corazón, incluso en tiempos como los que estamos viviendo. ¿Y dónde está Dios? ¿Acaso dónde está Dios con la cantidad de infectados, con el tema de la pandemia, con la cantidad de muertos? Y yo a algunos les respondo, ¿y dónde está esta humanidad ante lo que el Señor está enviando? Su palabra, su amor, su misericordia. Sin embargo, son indiferentes a todo lo que el Señor está haciendo. Pero esto no es nuevo. Esto viene desde hace tiempo. Pero las personas que piensan o que sienten eso en su corazón están endurecidas. Ahora, quiero apuntar a los siervos del Señor, a los líderes, a mis hermanos en Cristo, porque sé que hay obreros que están recibiendo este material. Y de alguna manera, como te decía, en esta escuela ministerial queremos fortalecerte, incentivarte en el buen sentido, para que desarrolles ese hambre, esa sed por las cosas de Dios y el amor por la verdad. Como Pablo también le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe, permítanme buscar cuando le escribe a Timoteo en la primera de las cartas a Timoteo en el capítulo 4, vamos a buscar versículo 16. Le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso te decía la importancia de amar la verdad, de anhelar la verdad, de procurar la verdad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Luego dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces es como que Dios, por amor, nos está advirtiendo, nos está hablando con tanto amor, porque Dios nos habla con mucho amor y con misericordia. Claro, nos corrige y bienvenida sea la corrección, nos disciplina en algunas ocasiones, bienvenida la disciplina, aunque a algunos no les guste lo que estoy diciendo. Pero cuando nos disciplina, significa que nos ama. Eso dice la palabra. Un padre que no disciplina a sus hijos es como que parecería que no le importa que les vaya bien, que les vaya mal, que hagan lo que hagan, pero la disciplina del Señor es por amor. Entonces, quiero hablarles en realidad y quiero relacionar esto. El Espíritu me ponía muy fuerte desarrollar ese amor por la verdad, porque lamentablemente son tiempos delicados donde me toca hablar con hermanos a través de las redes que están en diferentes lugares y son tiempos muy peligrosos en cuanto a la tibieza, en cuanto al enfriamiento de muchos hermanos por todo lo que se mueve, por las propuestas que uno recibe a través de las redes, porque a un clic de distancia tenés toda clase de ofertas. Y el tema es que muchos hermanos con los que he hablado últimamente han tropezado en algunas cosas que no eran para tropezar, que eran hasta evidentes. Entonces, ahí entiendo que se estuvo moviendo algo, como que algo estuvo preparando un caldo de cultivo para que cuando llegaba esa oferta, ese hermano tropiece. Y el tropiezo en sí, y quiero aclarar algo, no estamos en esta escuela ministerial para juzgar
aunque hay un juicio que sí es importante y tenemos que desarrollar, pero no estamos para condenar o para acusar. Más bien esas serían las palabras. Yo no estoy aquí para acusar o señalar al que tropezó. Lo que sí siento decir que aquel que tropieza corre el riesgo de caer. Y cuando se cae se entra en un estado ya más delicado. Porque, por ejemplo, uno, no sé si te ha pasado en la calle o en algún lugar, en una plaza, o estás caminando o corriendo o haciendo algo y te tropezaste así como la farolera. ¿A alguien le pasó eso? Y si te caíste y había gente mirando, seguramente que te debe haber dado vergüenza. A veces, por ejemplo, aquí en la ciudad donde estamos nosotros, y sobre todo en esta época del año, hay calles y hay lugares donde hay que consagrarse al Señor para caminar, porque es un jabón, parece. Luego de las nevadas, cuando el piso se hace como hielo, ya sea la tierra, el asfalto, hay lugares que son peligrosos y es muy fácil caerse. Claro, el tema es que si hay mucha gente, uno si se cae no sabe si levantarse rápido y todos te miran o hacerte el lastimado por lo menos para quedarte un rato allá abajo y que tengan misericordia. Ahora, eso pasa en la calle, pero llevemos esto al plano espiritual. Hay hermanos que caen y luego por vergüenza tal vez, por el qué dirán, no se atreven a levantarse. Algunos les cuesta o tienen temor que los empiecen a acusar, a señalar. Entonces no saben qué hacer. Y otros directamente, cuando están caídos, es como que el enemigo aprovecha y empieza a desatar sus baterías de acusación, de señalamiento, de envolvernos. Entonces, por eso quiero desarrollar este tema acerca de los peligros de tropezar. ¿Y quiénes son o cuál sería el terreno propicio, el terreno que el enemigo prepara o el terreno que en ocasiones nosotros mismos entramos, que es un terreno donde todo indica que alguien va a tropezar? ¿Cuál sería? Por eso quiero hablar acerca de este tema. Y como sé que hay siervos del Señor, como sé que hay varones y mujeres que son usados por el Señor recibiendo este material, tal vez lo que veamos son algunas alertas, algunas alarmas espirituales, algunas luces que se comienzan a encender como diciendo cuidado, cuidado, no me sale la voz de robot, pero algo así que te empieza a decir cuidado porque ahí el terreno está empantanado, cuidado porque ahí se pone resbaladiza la cosa. Por ejemplo, la palabra allí en Proverbios 28, antes de introducirnos al tema, permitime buscar en Proverbios 28 el versículo 13. Sí, leamos el 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor nos da en su palabra diferentes clases de auxilios para que nosotros nos levantemos, nos restauremos y podamos avanzar. El encubrir las faltas, no estoy diciendo que salgas publicando toda tu vida, no. Pero se entiende lo que nos dice el Señor. El que va tapando y va tapando y va tapando, es como que no puede levantarse, no puede avanzar, no puede prosperar. Pero el Señor nos muestra la importancia
de confesarlo y entregar eso. ¿Para qué? Para alcanzar bendición. Y si hemos caído en algo, para poder levantarnos y avanzar. Entonces, quiero desarrollar este tema. El Señor nos advierte, y ahora vamos a ver que nos advierte frente a algunos versículos que anoté aquí que los quiero ir a leer, pero el Señor le recuerda a una de las iglesias, a la primera de las que aparece en Apocalipsis. De las 7 iglesias, allí en el capítulo 2 aparece el mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. Y el Señor le hace un recordatorio. En un versículo le dice, recuerda. ¿Qué tenía que recordar ese siervo? Y también la iglesia. Porque primero en los mensajes a las 7 iglesias, en realidad el mensaje es a los pastores de las iglesias. Pero luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ese mensaje es para todos nosotros. Aparte dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado aquel que oye y lee las palabras de este libro de Apocalipsis. Pero quiero volver al tema. El tema es que a esta iglesia le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora, a mí me impacta ese mensaje, me impacta ese pasaje. Como que el Señor le tiene que recordar de dónde había caído y como que también le tiene que recordar que había caído. Como que no se había acostumbrado a estar caído. Te decía antes, uno a veces por vergüenza a lo mejor prefiere no levantarse porque te miran todos y eso te pasa en algún lugar. Pero espiritualmente, algunos prefieren quedarse ahí antes que el señalamiento de los hermanos. Pero vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 2, lo que dice ese pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Paremos un instante aquí. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, le dice. Tenía que arrepentirse de algunas cosas y tenía que volver a ciertas obras. Yo creo que cuando nosotros pensamos en alguien que está caído, espiritualmente hablando, puede venir a nuestro pensamiento alguien que estaba caminando, que estaba transitando los caminos del Señor, incluso sirviendo a Dios. Y de repente se empezó a desviar mal y cae en un descenso imparable. Drogas, alcohol, bueno, todo lo que uno piensa o lo asocia con un caído. Pero no necesariamente un caído espiritualmente es el que se mete en todas esas cosas que desde luego están mal. Un caído puede ser, por ejemplo, alguien que cayó de la gracia de Dios. Alguien que se quiere justificar a sí mismo, como cuando Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 5. Déjame buscar Gálatas 5, el versículo 4. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Dice, de la gracia habéis caído. O sea, caer de la gracia de Dios es impresionante. Por eso te decía que un caído
no es solamente aquel que se mete en un mundo lleno de adicciones y de cosas que sabemos que no le agradan a Dios, que están mal y que nos llevan a un camino de perdición. Es terrible aquellos, por ejemplo, que están judaizando o que pretenden justificar a los demás o justificarse a sí mismo con la ley. Es como que Dios dice, ¿querés justificarte con la ley? Entonces, ¿qué sentido tuvo el sacrificio de mi Hijo Jesucristo? Si Él lo envió por amor, y por eso dice la palabra, por gracia, sois salvos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Pero, claro, después nuestro caminar debe mostrar quién habita en nosotros, que somos creyentes, primeramente oidores, luego creyentes, luego seguidores, es decir, la etapa de discípulos, seguidores de Cristo, servidores de Él. Pero lo que te quiero mostrar es que se puede caer de la gracia. Por eso, qué fuerte, dice, de la gracia habéis caído. Por eso te quería mostrar que un caído no necesariamente es el que se apartó. Ese está recontra caído. Pero también se puede estar caído dando un mensaje equivocado y no mostrándole a las almas que la gracia del Señor se ha derramado y que estamos en un tiempo, en una dispensación de la gracia del Señor. Entonces quiero avanzar con algunos versículos que tengo aquí anotados, que como te decía, es un terreno peligroso. Si nos metemos en algunos de estos terrenos, puede ser peligroso. Entonces, vamos a ir a leer primero en Jeremías, antes de Jeremías tengo anotado aquí Levítico capítulo 19. A ver qué dice Levítico 19, versículo 14. Vamos a leer. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, el Señor. Según este pasaje, ¿quién es entonces el propenso o el que tiene más riesgo de tropezar? Según este versículo es el ciego, según Levítico 19:14, porque dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Por qué el Señor está advirtiendo esto? Desde luego, no hay que poner tropiezo delante de nadie. Pero si uno pone un tropiezo delante de un no vidente, de una persona que no puede ver, ya ahí hay una malicia. Ahora, hablemos espiritualmente, aunque el Señor, esto era una ley que el Señor había establecido allí en Levítico, pero cuando llevamos esto al terreno espiritual, y quiero hablarte a vos que me estás oyendo y que declaro que me estás oyendo con atención. ¿Sabés quién está más predispuesto a tropezar? Aquel que es ciego espiritualmente. Aquí entramos en todo un océano. Esto es un mar donde seguramente el Señor nos quiere mostrar varias situaciones. Porque incluso se puede ser ciego espiritual y no saber que se es ciego espiritual. Hay gente, no sé si te pasa, me toca hablar con algunos hermanos que realmente están más ciegos que Bartimeo, me parece. Es aquel que fue sanado por el Señor. Pero ellos no saben que son, y hay cosas que las hablan y las viven como si fuera totalmente natural. Alguien pensará, hermano Fabián, no, eso no puede ser.
Si es un hermano en Cristo, si es un obrero, si es un siervo, ¿cómo va a estar ciego? Antes les mencioné algo que el Señor le habló a la primera de las iglesias, a la de Éfeso. Hay un versículo en el que el Señor le habla a la última de las 7 iglesias, a la de la Odisea. Esa era una iglesia que se sentía rica. Era una iglesia que pensaba que no tenía necesidad de nada. Sin embargo, ¿sabés lo que le dice el Señor? Lo leemos mejor en Apocalipsis capítulo 3, creo que es el versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo, 17. Porque tú dices, le está hablando a esta iglesia, al ángel de esta iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, el Señor le está diciendo que está ciego al ángel y le está diciendo a esta iglesia que está ciega. Ahora pensemos un instante lo siguiente. ¿Cuánto daño se puede llegar a hacer a alguien que es ciego, pero que no sabe que es ciego? O sea, ese piensa que mira, pero no mira. Y el Señor dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en un hoyo. Ahora, a mí me impresiona que en este pasaje a una iglesia le está diciendo, estás ciega. Entonces yo me pregunto, ¿no? Si querés preguntártelo, pregúntatelo, pero me pregunto, si esta iglesia está ciega, si este ángel, este pastor de esta iglesia está ciego, ¿a dónde va a conducir a las ovejas que llegan a ese lugar? Sobre todo en tiempos donde hay palabras que parece que se van poniendo de moda. Yo no tengo dudas que el Señor nos va dando remas y gloria a Dios, porque el Señor a sus ministros, Él reparte dones y también sella palabras en nuestro corazón. Pero a mí me hace ruido cuando algunas palabritas se van poniendo de moda y ya se utilizan como una muletilla. Llámese rompimiento, y hay todos detrás del rompimiento y algunos ni siquiera saben de qué están o qué están rompiendo. Pero dentro de esas palabras, una palabrita que si no se tiene claro, no solo el significado, sino a dónde apunta, puede causar estragos. Y la palabrita es visión. Visión. Porque a esta iglesia le están diciendo que está ciega. Recordá que hablamos en Levítico 19:14, no pondrás tropiezo delante del ciego. Ahora, alguien que se empecina en decir, la visión es esta. No, la visión es esta. No, la visión es la de más allá. Y ahí aparecen visiones por todos lados. Y yo no tengo dudas que Dios da diferentes clases de visiones. Pero cuando se manipulan estas palabras, el terreno se pone bien delicado. Y propicio para hacer tropezar a hermanos. Miren, mi anhelo es que en cada uno de ustedes se impregne una visión, pero una visión de parte de Dios. Una visión que te permita mantenerte firme. Como dice la palabra, que Moisés, teniendo la posibilidad de regresar a Egipto, sin embargo, él se mantenía firme como mirando al invisible. Mirá qué paradoja, estamos hablando de visión
y Moisés se mantenía como mirando al invisible. Pero esa era la visión. Es que si no tenés clara una visión que el Espíritu pone en tu corazón, corres el riesgo de cualquiera que se levante diciendo, no, la visión es esta, no es aquella. Y así muchos van detrás del primero que se levanta. Y aquí entramos en otro océano, porque yo creo que a medida que avanzamos en esta escuela ministerial, se van abriendo puertas que nos conducen a otras puertas y que nos conducen a otros océanos, porque la palabra del Señor es insondable. Nuestro Dios es eterno, bueno, ¿qué me voy a poner a hablar? No encuentro palabras para decir. Lo que el Espíritu ponga en tu corazón. Hablamos algunos discipulados atrás del Señor Jesús y tuvimos que hacer una especie de pausa porque siempre hablamos de Él. Nunca se termina el hablar de Él. Pero a medida que avanzamos en algunos temas, yo siento como que se nos siguen abriendo puertas. Y ahora que estamos hablando del tema de la visión, por ejemplo, una de las cosas que siento a nivel congregacional, si vos que me estás oyendo, que estás recibiendo esta palabra, sos miembro de alguna congregación que no sea esta, tu visión no puede ser diferente a la de tu pastor, porque ahí se va a producir algo. Ese es otro tema muy importante, y como estamos en una escuela ministerial, creo que esto tenemos que desarrollarlo también. Porque he visto muchos conflictos en congregaciones donde la visión que el Señor le da al pastor de ese lugar, cuando se levantan diferentes visiones, lo que terminan generando son divisiones. Es decir, en vez de una visión, hay diversidad de visiones y terminan siendo divisiones. Ahora, claro, en el caso nuestro como ministerio, el Señor nos inquieta a avanzar en pos de diferentes. A ver, cuando hablamos de visiones, por ejemplo, hay ministerios a lo Moisés. ¿Qué sería un ministerio a lo Moisés? Se identifica sobre todo con un ministerio evangelístico. La tarea que le delegaron a Moisés era rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto, sacarlo de Egipto, sacarlo del mundo, o sea, un ministerio que lo que hace es rescatar a las almas de Faraón, de Egipto, del mundo. Pero también hay un ministerio a lo Josué. ¿Qué hace el ministerio a lo Josué? Agarra a esas almas que salieron de Egipto, pero que todavía no entraron a la tierra prometida. Es decir, a Canaán, a la tierra en abundancia. Salieron de Egipto, pero están en el desierto. Esto que les estoy diciendo aparece en la Biblia, lo pueden leer en Éxodo, lo pueden leer en Deuteronomio, en el libro de Josué. Moisés no entra a la tierra prometida. El pueblo con Moisés no entra a la tierra prometida. Sí salieron de Egipto. Todo esto es figura, es símbolo lo que les estoy hablando. Pero luego un Josué es el que los tiene que hacer pasar el Jordán e introducirlos en la tierra prometida. Entonces, el ministerio a lo Josué, el ministerio a lo Moisés tiene que ver con ir y predicar el evangelio a toda criatura. Un mensaje bien evangelístico y gloria a Dios porque hay que hacerlo. El ministerio a lo Josué es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado.
que yo les he mandado. He aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Me dan ganas de aplaudir. Estando solo aquí, me dan ganas de aplaudir al Señor. Porque Él nos ha dado promesas y yo creo en esas promesas. Pero volviendo al tema, hay congregaciones que tienen un fuerte llamado evangelístico y de salir a evangelizar y evangelizar y evangelizar. Y gloria a Dios por eso, porque es necesario. Pero si esas almas que salieron de Egipto porque fueron rescatadas del mundo, se quedan en el desierto y no hay un ministerio que los introduzca al discipulado o a la tierra donde fluye leche y miel, esas almas que salieron de Egipto corren el riesgo de perecer en el desierto. A veces me pregunto por qué estoy hablando algunas cosas. Yo creo que esto lo estoy hablando por el tema de la visión. Porque alguien puede decir, no, la visión que tenemos es esta. La visión es evangelizar, 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 evangelizar y evangelizar. Gloria a Dios. Apoyamos esa visión. Otro puede decir, la visión que tenemos es hacer discípulos, 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 discípulos. Gloria a Dios. Apoyamos esa visión. El tema es que ministerialmente, porque somos un cuerpo, ¿por qué será que el Señor no establece la iglesia solo con un llanero solitario, con un superhéroe, superhombre, superman o superpastor? En realidad el megapastor, eso dice la palabra, es el Señor Jesucristo. Él sí, y Él estableció ministerios. Y nosotros, en nuestro caso, aunque es como que a mí no me gusta hablar, pero en lo que es ministerios, Roca de Paz, intentamos avanzar en pos de las visiones establecidas por el Señor. Por un lado, evangelizar, porque esto es el ABC de la Gran Comisión. Es más, el Señor hasta nos inquietó a escribir un libro llamado Las Huellas de la Restitución. Todo un libro que habla de la importancia y de la necesidad de evangelizar. Es más, en el libro aparecen las sandalias del Señor Jesucristo. Esa tapa vino ahora a mi mente maravillosa. Se lo recomiendo. Aleluya. Pero así como desarrollamos esa visión, también desarrollamos la visión, otro de los libros que estoy recordando ahora. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Eso tiene que ver con un discipulado. Ahora me estoy dando cuenta cómo mientras estoy hablando esto, estoy recordando y pensando cómo el Señor en su gracia nos ayuda a avanzar en pos de las visiones que Él da. Ahora, ¿por qué es que te estoy hablando esto? Porque el Señor en Levítico 19:14, y esto quiero hacer hincapié, donde dice, no pondrás tropiezo delante del ciego, aquel que no puede mirar, aquel que no puede ver, es el que corre serio peligro de tropezar y de caer. Entonces, cuidado con dejarnos llevar con esos lemas que se levantan. Y claro que el Señor nos va a dar visiones y de repente nos va a apuntalar y nos va a conducir a que la visión sea fortalecer un área específica. Pero esa no puede ser la única visión. O esa no puede ser la visión. Hay tiempos donde el Señor nos manda a guerrear, a hacer guerra espiritual, a interceder, a colocarnos toda la armadura que aparece allí en Efesios capítulo 6 y se entran en esos períodos de batalla. Pero cuando hablamos de visión, mira, en Habacuc
En Habacuc capítulo 2, permítanme buscar Habacuc capítulo 2. Dice el versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, fíjate, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué maravilloso. Y una visión que el Señor puso muy fuerte en mi corazón tiene que ver con esperarlo y amar su venida. Esperar al Señor Jesucristo. Algunos que tienen esa venida por tardanza, es como que tal vez se cansaron, perdieron la expectativa. Y qué impresionante, porque aquí dice, aunque tardare, espéralo. Quiero alentarte también con esto, no te canses de esperar al Señor. Sí, yo hace muchos años que recibí esto, que lo creí y lo sigo creyendo en mi corazón y lo sigo esperando. Y voy a seguir esperando porque sé que Él es fiel y no miente. Y Dios dijo y Dios lo va a ejecutar. Pero comienza diciendo este versículo, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Y el versículo que sigue, el 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí te estoy mostrando una visión. La iglesia en realidad no puede, lamentablemente, pero no tendría que perder la visión de esperar al Señor Jesucristo. Digo, no tendría porque lamentablemente parecería que parte de la iglesia puede haber llegado a perder esa visión. Porque se acomodó, porque se adormeció, porque la confundieron, o porque algunas doctrinas dicen, no, el Señor, eso primero tiene que pasar, y te empiezan a sacar una serie de cosas y ahí se entra en otra confusión. Que la iglesia tiene que ocupar los lugares de poder y reinar y una serie de cosas que en realidad nos alcanzó el tiempo. Pero yo creo que vamos con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, necesitamos seguir desarrollando este tema, porque en nombre de una visión, o en realidad el tema que comenzamos a hablar tiene que ver con los peligros de tropezar. Hay peligros, y uno de los mayores peligros de tropezar es no mirar, no ver. Aquel que no ve está expuesto a que cualquier cosa que le pongan delante lo puede hacer tropezar. Y lo terrible es que si se cae, bueno, las consecuencias las estuvimos hablando en esta charla, en este discipulado de esta escuela ministerial. Esperamos volver a encontrarnos en la próxima reunión de la escuela ministerial. Que el Señor te siga bendiciendo.